Hola amigos, buenas noches. Bueno, está muy de moda hablar de España. eh, Están descubriendo España ahora los anglosajones, los norteamericanos. Han descubierto una ciudad muy bonita que se llama Murcia. Hoy en no sé qué periódico norteamericano, pues se dice que se tiene que visitar Murcia, claro. Están descubriendo un huevo ahora a estas alturas. ¿Cómo se pone derecho un huevo a esas alturas? Pues en fin, mirad, voy a hablar de los tercios españoles. Y os voy a colar dos cosas que no tienen nada que ver, muy actuales. Eh, Hay un youtuber que es militar, ex militar colombiano, no recuerdo cómo se llama, Mr. José creo que se llama. Yo lo veo de vez en cuando y prospera adecuadamente, la verdad. Se ha dado cuenta que todo lo que ha estudiado, todo lo que le enseñaron era mentira. Ha tomado conciencia de varias cosas, de que es español, de que llevan 200 años en guerra, en números redondos, todo lo que llevan de independencia, que antes eran muy ricos y muy fuertes y que ahora no son ricos ni fuertes y que tienen un montón de problemas, que tienen una guerra civil que dura 200 años, es decir, desde que se independizaron, desde que Bolívar pasó por ahí. También cayó de la parra, cayó de la parra, eh, porque él no entendía España siendo tan poderosa, porque no había, vamos, que lo que mandó España y nada era lo mismo. No entendía y ahí cayó de la parra y descubrió que habíamos terminado de vencer a Napoleón, que habíamos sido invadidos y que España estaba devastada. La lluvia de comentarios de españoles, que tiene muchos seguidores españoles porque él habla más de España que de ningún sitio. eh, yo creo que este señor al final terminará viniendo de vivir aquí en el momento que pueda, aparte lo he dicho varias veces. Pues da gusto oírlo. Escucha mucho a muchos españoles que le recomendamos. Pues yo no nunca le he recomendado habla de esto o habla de lo otro o lo que sea. Yo lo vi un par de veces y mira, pues lo sigo. Y nada, cuando hay algo interesante que hable de España o algo interesante, pues yo pues lo veo a ver qué tal. Y casi siempre el comentario destacado es el mío, curiosamente. Pues nada, pues yo como dicto, porque para mí teclear es doloroso, aparte veo poco y si es en el teléfono pues ya ni os cuento, ni os cuento. Así que utilizo un programa de dictado pues de chicha y nabo, que hace y escribe lo que le da la gana. Pues bueno, eh, lo felicité, le dije que prosperaba adecuadamente, que gracias por querer tanto a mi país, que es España, y nada, y siempre le recuerdo que él hasta hace nada era español, era tan español como yo. Él está ya en un nivel ya de, como la mayoría de países de Hispanoamérica, se están dando cuenta de que los han engañado. Cada vez más personas. Ya va bajando de las élites, ya va bajando. Es decir, que ya muchas personas normales, pues ya saben la historia negra y saben que se la están aplicando y saben que se la aplicaron y saben que se la aplicaron. Pero claro, Estados Unidos no repara. Yo no tengo nada personal contra Estados Unidos. Lo que
no tolero como español que nos traicione, porque quien está ejerciendo en este momento la leyenda negra con todo su poder y todo lo que puede y más es Estados Unidos, y lo está haciendo también comprando a youtubers españoles. Estuve viendo yo ayer, o sea, estoy colando, como veis, un montón de cosas, y eso que voy a hablar de los tercios. eh, Eso que te sale, que tú pones YouTube, yo veo YouTube por la televisión, por aquí no lo puedo ver porque no lo escucho, no sé por qué no lo puedo escuchar. Bueno, porque el ordenador pues es baratito, fue un regalo que me hicieron cuando me dejaron sin nada. Pues bueno, eso y el teléfono. Esto me lo regaló mi hijo, pero no me lo instaló, bien instalado. Por eso no se escucha, porque aquí tengo una tarjeta de sonido externa semiprofesional. Vamos, que no es de las mejores, pero tampoco es de las peores, pero es mejor que la que lleva un ordenador. Pues nada, se debería de escuchar perfectísimamente. Pero como no la tengo bien instalada, pues mira, en fin, y aparte el ordenador da lo que da. Ese es el problema de voz que tengo yo, y aparte mi problema de garganta. Sabéis que es un efecto secundario del brutal, bueno, del disgusto de lo que me hicieron. En fin, pues nada, pues estaba viendo también un reportaje, me salió un reportaje sobre, que me pareció súper interesante, estado por estado, contándotelo un español de Estados Unidos, de dónde venían y cómo esto. Pero se le veía mucho el plumero, muchísimo el plumero, muchísimo, muchísimo. Sobre todo cuando llegó a la zona que controlaba España, que era la mayoría de Estados Unidos. Por ejemplo, se le olvidó decir que Estados Unidos lo creó España. Sin España, Estados Unidos no existiría. Y es que encima las cartas están aquí, porque como es un país que tiene apenas nada, 200 años, como todo, pues sí que había cosas interesantes, que la mayoría de norteamericanos son de origen, todos pensamos que son ingleses, pues no. Los ingleses sí que están en la zona de las siete colonias, es decir, en la parte más pero a finales del siglo XVIII o XIX, no lo sé, no recuerdo, ya sabéis mi memoria, pues hubo una gran inmigración de más de 2 millones de alemanes. Y bueno, pues como sabéis, los Estados Unidos hacen estudios de todo, se gastan un montón de dinero, estudios genéticos de todo, y entonces resulta que donde los, los habitantes norteamericanos proceden mayoritariamente de Alemania. Curioso, ¿verdad? Pero donde mentía un montón era, se le quitaba todo. Vamos a ver, Texas. Texas, todo el mundo sabemos que viene de Texas, de teja, de una teja de un tejado, porque las tribus que vivían ahí en Texas construían y hacían tejas, y le pusieron Texas. Arizona, que sacó otra historia. Arizona, si te lo dice un nombre, árida zona. Y así un montón de cosas. Y aparte contándote mentiras sobre historia. En fin, que nada, pero haciéndose simpático. Bueno, quiero comentaros el tema del amigo este colombiano, del hermano colombiano, del Mr. José. Pues nada,
que él cayó de la parra porque él se extrañaba que siendo tan fuertes España, pues que no hubiera mandado sus ejércitos. Y claro, el tío cayó en la cuenta de que España había terminado, estábamos en guerra ni más ni menos contra Napoleón y que lo vencimos, pero que España quedó devastada, que España quedó totalmente devastada. Claro, yo me quedé con ganas de decirle que si España hubiera estado, no hubiera sido invadida por Napoleón, pues entonces sí que hubiera visto el Bolívar a ejércitos españoles tremendos enfrente de él, no a nativos españoles que no sabían luchar. Que hubieran llegado generales españoles, capitanes españoles y que hubieran mandado pues un montón de tropas. Y Bolívar pues hubiera durado pues una batalla. La primera batalla que subí, y el otro también, que no me acuerdo ahora cómo se llama, General San Martín. Pero General San Martín no era tan asesino como este era un asesino, este era un psicópata. Bueno, pues, y también quiero colar otra cosa, así no hago el reportaje. Hay una foto hoy de un periódico, y esto, amigos, esto es vergonzoso. ¿Os imagináis al presidente de la República Francesa bajando de la escalera del avión oficial del presidente de la República Francesa y que detrás va un tío que está trabajando detrás de su majestad el rey? Pues eso es portada, oye, en muchos periódicos. Eso solo pasa en España. Y eso no pasa por casualidad. Os lo puedo asegurar, no pasa por casualidad. A nadie se le escapa, a nadie con dos dedos de frente se le escapa que hay una campaña tremenda, tremenda, desde hace años por los nacionalistas. Y desde el famoso ¿por qué no te callas?, cuando se creó Podemos, los chavistas, pues su objetivo es destruir la monarquía y a España, que le viene muy bien a la izquierda. Ese tío tendría que estar despedido, su encargado despedido, esa compañía despedida, y que se vayan a, yo qué sé, a limpiar montaña y a repoblar y cosas de estas. Pero todos, absolutamente todos, hasta el ordenador que te atiende las llamadas de esa compañía. Bien, vamos a los tercios. Y lo gracioso de esto es que vamos no lo he elegido porque todos los españoles conocemos perfectamente lo que son los tercios. Lo vamos a ver desde la óptica de National Geographic, es decir, desde la parte anglosajona, a ver cómo lo cuentan ellos. En fin, los tercios españoles. Una vez os he colado 3 o 4 noticias o 3 o 4 cosas, vamos al tema. Los tercios españoles, un nuevo modelo de unidad militar. Los tercios, los amos de la guerra de la Europa moderna. Primera mentira. Bueno, moderna empezaba al Renacimiento y cosas de estas, pero moderna no era tanto. Pero en fin, vamos, se puede pasar. Tirados por el emperador Carlos de Habsburgo. Carlos de Habsburgo no le llama Carlos I, que es como se le llama, que es como se le llama históricamente. No le llama el emperador del Sacro Romano, o el rey emperador, si no lo quieres decir todo, o el César, si quieres terminar más pronto, sino de los Habsburgo. Muy bien.
haberlo dicho de otra manera. El nieto de los reyes católicos. Pero como son masones no te lo van a decir. Bien, termino el párrafo. Creados por el emperador Carlos de Habsburgo, los tercios constituyeron la élite de los ejércitos españoles entre los siglos XVI y XVII. Fueron la primera fuerza en combinar en una misma unidad armas blancas y de fuego, haciéndose casi invencibles en el campo de batalla durante más de un siglo. Vamos, no perdieron ninguna, pueden contar con el dedo de una mano, pero siempre luchando en minoría y causando unas bajas enormes al enemigo. La élite de los ejércitos españoles. No, era la élite, era el ejército de España. Pero España tenía muchos ejércitos porque en España no se ocultaba el sol. Era un imperio global, cosa que tu país no lo es. Y no éramos colonialistas. Ah, por cierto, ya sabéis mi memoria. Y estoy ahora con el famoso ratón que se me ha ido. Bien, el cursor se me ha ido. Bien. Para los hispanoamericanos, no sois latinoamericanos. Lo correcto es llamaros hispanoamericanos. Para que tengáis claro. Bueno, fue la primera fuerza en combinar en una misma unidad armas blancas y de fuego, haciéndolas casi invencibles en el campo de batalla durante más de un siglo. Pues sí, pero eso es lo que te hace pues ser un país de guerreros, porque en España pues paz hemos tenido poca. Y ahora que gozábamos de una paz maravillosa, pues como estamos metidos en tantas organizaciones porque nos obligan y porque nuestros políticos pues llegan hasta donde llegan, pues también estamos en guerra. Mira, pero no en una guerra que tiene España porque tiene problemas con un país, sino porque otro país es nuestro dueño, amo y señor y nos ha mandado a que vayamos allá, a la guerra. Ya está. O si no, gozaríamos de una paz maravillosa. Bueno, en febrero de 1530, después de casi 4 años de guerra, el emperador Carlos I, aquí pone el Habsburgo, fue coronado como rey de Italia. Mentira. No se podía coronar rey de Italia porque Italia no existía. Para empezar, no tienen ni idea, por mucho National Geographic que sea. Ni idea, ¿eh? Y esto teóricamente lo ha escrito un historiador. No tienen ni idea, no existía Italia. Existían ciudades, algunos reinos, los estados pontificios, que sería Roma y el actual Vaticano, y después ciudades-estados, como Milán o el milenasado, lo he dicho mal, pero me habéis entendido, que era pues lo que controlaba la ciudad de Milán, Génova, algunas ciudades así. Y después, pues la mitad de Italia pues era de lo que es la actual Italia, la península itálica, pues toda era de España. Estaba el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de... Pero esto, pues claro, ellos no lo quieren contar, porque si no, su país queda, comparado con nosotros, como nada, a nivel de potencia. La ansiada corona le había costado no pocos disgustos, entre ellos el terrible saqueo de Roma en mayo de 1527, perpetrado por los lasquenetes, los temidos mercenarios alemanes. Fijaos, os estoy contando la historia de los tercios, desde el lado norteamericano, desde el lado anglosajón. Así es como cuentan ellos la historia de los tercios. Como veis,
No da no da ni una ni por casualidad. Yo os lo recuerdo, yo sé que lo sabéis, pero lo recuerdo. El saqueo de Roma fue que hubo un desacuerdo entre el Papa y el emperador Carlos I, y como los tercios no cobraban, llevaban lo menos un año sin cobrar, como siempre, pues le dijo, no te preocupes, yo haré que lo entiendas a la perfección. ¿Quién manda aquí y por qué tú eres Papa? Y mandó a los tercios a poner orden en el Vaticano, en los estados pontificios. Como llevaban un montón de tiempo sin cobrar, pues se pasaron 4 pueblos, o 5 o 10, porque lo robaron todo, lo saquearon todo. Al Papa lo dejaron, vamos, con una falda. En fin. Y el Papa tomó buena nota de eso. Sabía quién mandaba realmente. ¿Y por qué era Papa? Porque lo apoyaba España. Lo apoyaba precisamente el emperador. O si no, el Vaticano no hubiera existido. Tal como lo conocemos, no hubiera existido. Aquella mala experiencia por la que tuvo que disculparse ante el Papa no se disculpó nunca. Para que veáis. Clemente VII fue seguramente uno de los motivos que le llevó a querer crear una fuerza militar más fiable para mantener bajo control las posesiones en Italia que tanta sangre y dinero le habían costado. Mirad, como veis no se entera nada. Estoy a punto de dejarlo, pero no lo voy a dejar, para que veáis cómo cuentan la historia desde el lado anglosajón, sobre todo los norteamericanos. Vamos a ver este párrafo. Lo voy a volver a leer. Aquella mala experiencia por la que tuvo que disculparse ante el Papa Clemente VII es mentira. No se disculpó nunca. Al contrario, le dijo todo lo contrario. O va por buen camino o habrá otro Papa. Nosotros por lo menos no poníamos papas, igual como ponían en Francia antes de que se fueran otra vez a Roma. Fue seguramente uno de los motivos que le llevó a crear una fuerza militar más fiable, para mantener bajo control las posesiones en Italia que tanta sangre y dinero le habían costado. Cuando llegó Carlos I a España, hacía siglos que la península itálica pues estaba llena de reinos españoles, que todos pertenecían por parte de su madre, concretamente de su abuelo paterno, de Fernando el Católico, de la corona de Aragón. Nápoles era un reino, Sicilia era un reino y un montón de posesiones. Toda la península itálica era española, pero desde hacía un montón de tiempo. Y este se cree que lo habían conseguido hacía 3 días. Bueno, descubren también que es un ejército diferente. Ejército diferente, otro título. Vamos allá. Ese fue el germen de los tercios, una unidad creada inicialmente como guarnición para los distintos territorios conquistados. Es por esa razón que aquellas primeras campañas fueron conocidas como los tercios viejos de Lombardía, de Nápoles y de Sicilia respectivamente. Usted nos ha enterado que los tercios pues fue una idea del gran capitán. Vamos, que cuando llegó Carlos I, Carlos de Habsburgo, que dicen los masones, pues del National Geographic, pues llevaban ya bastante tiempo funcionando.
A ellos se sumaron más adelante el tercio viejo de Cerdeña y el tercio de galeras o del mar, una unidad especial de infantería naval especializada en abordaje. Ni se entera que se luchaba así, que las galeras eran barcos a remos que llevaban velas, había una gran plataforma y era como luchar en tierra, pero sobre el mar, sobre todo en el Mediterráneo, desde tiempos inmemoriales, pero en fin, hasta ahí llegan, no llegan a más. ¿Y eso que es National Geographic? Una unidad especial, los SEALs españoles, Virgen Santa. Lo que sí que teníamos ya era la infantería de marina. Bien organizada. Una característica definitiva de estas unidades es que estaban formadas íntegramente por soldados profesionales que se debían al rey o al noble, fijaos, al rey o al noble que se debía al rey o al que los comandara en su nombre. No, pertenecían al rey, todos pertenecían al rey. Todo era del rey. No tienen ni puñetera idea. Es para que veáis cómo escriben la historia estos. Y eso que están intentando contarlo lo mejor que pueden. Porque no lo dejan contar mejor, porque tan burros no pueden ser. Por soldados profesionales que se deberían al rey o al noble que los comandara en su nombre y responderían ante él por sus acciones, al contrario que las tropas mercenarias que tenían una predisposición preocupante a saquear las ciudades que atacaban para repartirse el botín, y las tienen los mercenarios. ¿Qué queréis que hacen en la actualidad? Lo mismo. Lo mismo. No van a dudar en cortarte las orejas para quitarte los pendientes, o los dedos para quitarte los anillos, o vivo o muerto, pero te lo van a quitar. Pues España también tenía mercenarios. Este no parece que no lo sepa. Se trataba en su mayoría de hijos no primogénitos de la baja nobleza, de bastardos y cosas de estas. En buena parte, hidalgos españoles sin perspectivas de heredar títulos ni tierras, cuya alternativa era el ejército o la iglesia. Había de todo, amigo. Quien haya escrito esto, había de todo. Mayoritariamente, sí. O un gran número de ellos, sí. Sí. Pero en los tercios podías llegar a lo más alto, a comandar un tercio, por méritos de guerra, fueses noble o no. Los tercios estaban formados íntegramente por soldados profesionales, en su mayoría hijos no primogénitos de la baja nobleza. Sin embargo, lo que en un principio debían ser tropas de guarnición no tardaron en ser movilizadas como apoyo en los diversos frentes de guerra que se le abrieron al emperador durante todo su reinado. Lo único que ha dicho aquí, cierto, de verdad, es los diversos frentes de guerra que se le abrieron al emperador durante todo su reinado. Eso es la única verdad que han dicho hoy. ¿Tropas de guarnición? No, fueron creadas por el gran capitán simplemente sí, para guarecerse, pero para proteger los reinos y para hacer la guerra, así de claro. ¿Por orden de quién? De los reyes católicos, de los abuelos del rey emperador. Por su buen rendimiento en batalla empezó a forjarse su leyenda de invencibilidad. ¿Por qué? A ver, masón, ¿por qué? Masón, de esta historia. Masón, a ver, ¿por qué?
porque no perdían ninguna batalla. Y se convirtieron en unas tropas de élite a las que Carlos de Habsburgo, fijaos, no le llama nunca Carlos I, ni al César, ni el emperador del Sacro Imperio Romano, no se lo llama nunca. Y sus sucesores recurrieron a las guerras más difíciles. Tercios españoles en el siglo XVII. Es una foto que os voy a poner de la biblioteca virtual de defensa. La supremacía de los tercios sigue el National Geographic con su cacao mental. La supremacía de los tercios se basaba en diversas innovaciones tanto armamentísticas como tácticas. En primer lugar introdujeron los mosquetes, una versión más potente y pesada del arcabuz, que si bien no tenía la misma potencia de fuego que la artillería, resultaba más versátil que esta y tenía más alcance que el mosquete. Esto es una verdad, a medias, porque los tercios también utilizaban artillería. No era lo habitual, pero en batallas fuertes sí que utilizaban artillería, y tanto que utilizaban artillería. Pero esto es verdad. En segundo lugar, y esto resultó decisivo, fueron la primera unidad militar en combinar de forma efectiva las armas tradicionales y las de fuego. Es el único párrafo, de momento, que están diciendo la verdad, que están diciendo tal cual. Se habrán equivocado. Un tercio estaba compuesto por tres tipos de soldados: piqueros, arcabuceros y mosqueteros, y rodeleros. Y caballería. Pesada y ligera. Nosotros éramos más de ligera que de pesada, porque luchábamos de otra forma. No teníamos una caballería tan espectacular como la francesa, pero teníamos una caballería muy efectiva. Los piqueros constituían la infantería tradicional e inicialmente formaban el grueso de las tropas, hasta 3/4 partes o más. La misión de los piqueros pues era convertir pues ese cuadrado o ese rectángulo, que era como se luchaba, pues en un muro impenetrable para los caballos y para los soldados. Te encontrabas con un montón de lanzas de 6 metros con unas hojas de acero toledano de 1 metro o medio metro. Aquello era un erizo. Y antes de llegar, pues recibías una descarga de los arcabuceros y cosas de pólvora, de fuego, o incluso de artillería. Dependía de la batalla. Que antes de llegar, pues ya te habían hecho pues un montón de bajas. Antes de llegar a acercarte al primer piquero. Ya habían caído a lo mejor 3.000 o 4.000 o 5.000 o 10.000. Así que eso pues corrió como la pólvora por todo el mundo conocido. Bien, y más después de la batalla de Bicocca. Los arcabuceros se distribuían a ambos flancos de los primeros como apoyo y escolta, ya que sus armas tenían poco alcance y precisión, de 25 a 50 metros. Tenían más, lo que fallaban más que una escopeta de feria.
pero como te atacaban todos en formación y cosas de estas, pues alguien le daba seguro. Y como eran armas pues muy que disparaban de todo, porque te disparaban metralla, te acertaban seguro, o herido o muerto, pero varios, de un tiro. Los mosqueteros se introdujeron más tarde y hacían las veces de artillería ligera, ya que los primeros mosquetes eran muy pesados y hacía falta un soporte para apuntar, la famosa horquilla. Os aseguro que quien ha escrito esto lo sabe perfectísimamente, porque es un historiador. A medida que la tecnología de las armas de fuego evolucionaba, estas fueron ganando un papel mayor, pero al principio su función principal era hostigar y atemorizar al enemigo, sí, matándolos. Puesto que en los primeros modelos las balas disparadas rebotaban en el interior del cañón, hacer diana en él era una parte en cuestión de suerte. Mirad, le echaban de todo, desde piedras para hacer artillería, para hacer metralla, ellos iban recogiendo piedrecitas y cosas de estas, trozos de metal, trozos de madera, todo lo que te pudiera herir, porque un trozo de una piedrecita pequeñita te pega en el ojo y te deja tuerto, por ejemplo, o te arranca una oreja. Después le metían pólvora, le metían ahí una historia, le metían ahí, tardaba mucho en cargar, pero es que era muy efectivo. Los primeros modelos de balas no disparaban, no existían las balas, eran una especie de bolas de plomo, ya está, o de hierro. Disparadas rebotaban en el interior del cañón, hacer diana era una parte en cuestión de suerte. Este tío está comparando el principio de las armas de fuego con un fusil de asalto del siglo XXI. Qué nivelazo, y con qué mala leche lo hacen, Tercios españoles en el siglo XVII. La guerra con armas de fuego en la Edad Moderna. Otro factor a tener en cuenta era el carácter humano de las tropas. Al tratarse principalmente de nobles, eso no es totalmente cierto, y él lo sabe. Claro que había nobles. Lo normal eran hidalgos. Lo que serían clases medias, por decirlo de alguna manera, o algún bastardo o lo que fuera, o gente de guerra, personas que no tenían trabajo y se apuntaban al tercio. Y por supuesto que recibían entrenamiento. Por eso los que se ponían primero eran los más veteranos, que sabían muy bien luchar, y los más jóvenes se ponían en segunda o tercera fila. Y si el tercio ya era muy grande, pues se ponían en cuarta fila, para que no los mataran, para que aprendieran, y así aprendían. Porque aguantar pues caballería pesada francesa, que siempre estábamos contra los franceses, pues ya está, pero por los franceses, por nosotros no. Un concepto del honor que les impulsó a buscar la gloria en el combate y a no rendirse. No, y sí, eso va con el carácter español. Los soldados españoles en la actualidad tampoco se rinden. Tampoco se rinden. Es muy difícil que un soldado profesional español se rinda. Es más, lo vas a matar. Lo vas a matar. No, no se va a rendir. Si no le dicen que se rinda, no se va a rendir. Como veis, así es como cuentan la historia en Norteamérica, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en muchos países del mundo. Esto marcaba una diferencia importante respecto a los mercenarios. Y dale con los mercenarios. Si en los tercios también había mercenarios. Mercenarios había en todas partes.
igual como los hay ahora, que luchaban por dinero y querían conservar su vida para poder disfrutarlo e incluso cambiar de bando si la oferta era buena. Bueno, los españoles había pocos que desertaban por honor, ya tenían sentido de patria, de España, por honor. Pero, como yo siempre digo, todos tenemos precio. Y se conocen casos de, de miembros de los tercios que se pasaron al otro bando. ¿Por qué? Pues porque los compraron, así de claro. ¿Qué les pasaba a esas personas? Pues que ya no podían regresar nunca a España, porque los iban a matar. Porque esa era una deshonra para el tercio. Y también respecto a las milicias ciudadanas, no había milicias ciudadanas. ¿Qué pasa? Que en España sabemos luchar todos, motivadas para defender sus ciudades, pero en su gran mayoría sin preparación militar. Esa es la única verdad que has dicho. Aquí todo el mundo sabe defenderse y sabe luchar. Pero no vamos como en tu país, pues cargados de armas y matando a gente por ahí. Mira, a lo mejor es que, a lo mejor no, seguro es que somos más civilizados que vosotros y tenemos más sentido del honor que vosotros, pero en fin, cada uno que se lo tome como quiera. Ese carácter de los soldados que combatían en los tercios los hacía mucho más fiables y contribuyó a forjar su leyenda. No, lo que forjó su leyenda fue que no se rendían. Lo que forjó su leyenda es que se enfrentaban cuatro. Lo normal es que un tercio luchara siempre en inferioridad numérica y no se retiraba. Está la famosa frase que dijo no sé quién, que cuando los franceses los tenían muy mal, los tenían pero totalmente vencidos, se acercaron, entonces se luchaba con honor, no como ahora, que da asco, pues se luchaba con honor y fue el general francés a hablar con el capitán del tercio y les ofreció una rendición honrosa y honorable, que ya habían cumplido, que se rindieran, que los dejaban que se marcharan armados y con sus banderas. Así se luchaba en aquella época, de caballeros, de caballeros. Y el capitán del tercio español les respondió que de la rendición ya hablarían después de muertos. Y encima van el tercio y les ganan a los franceses, que les superaban en número, pero como siempre, pero miles de soldados. En fin, os voy a colgar un cuadro que no conocéis, La rendición de Breda, de Diego de Velázquez. Es uno de los cuadros más bonitos que hay en el Museo del Prado. Yo me paso horas cuando vaya a Madrid ahí delante. No me puedo recorrer el Museo del Prado porque siempre me quedo viendo las mismas salas. No puedo pasar más, hay tantas cosas que ver. Solo lo he recorrido 2 o 3 veces y no todo. Pero porque me dije, coño, tienes que ver el museo, no puedes estar siempre parándote en Goya y en Velázquez. Hay más pintores, hay más esculturas, hay un montón de cosas, tienes que ver más cosas. Y así un par de veces pues he dado un par de vueltas por ahí rápidas. Pero yo ya cuando entro ves el tremendo cuadro que es inmenso, es igual como el caballero de la mano con la mano en el pecho, es así de pequeñito, es como la Mona Lisa, es pequeñísimo. Y si no te das cuenta, pasas por delante de él. Bueno, la ciudad de Breda, en los Países Bajos. ¿Qué pasó en los Países Bajos y en esa zona? Pues que hay, esto ya se ha hablado aquí cuando yo he hablado de historia y yo os he contado pues historia,
que sabéis que a mí me encanta la historia, pues pues se habían hecho protestantes, se habían hecho luteranos, y nobles, los nobles traicionaron al rey. El rey, que los tuvo a todos delante, absolutamente a todos, incluido a Lutero, los quería matar. Carlos I, el emperador. Como dos sobrinas de él ya eran luteranas, una era luterana seguro, la otra medio, pues le recomendaron que no los matara a todos. Vamos a ver, si tú traicionas a tu rey, en aquella época te mataban, y en la actualidad si tú traicionas a tu país, pues en los países que existe pena de muerte, pues te matan. Y en los países que no, salvo España, España es diferente, pues te meten en la cárcel para una cadena perpetua del cupón. Pues bueno, la ciudad de Breda, en los Países Bajos, fue sitiada en 1625 por los tercios del ejército de Flandes. Del ejército de Flandes. No había un ejército de Flandes, amigo. Lo que habían eran tercios que iban a Flandes. Por eso existe el camino de Flandes. Es que es increíble cómo cuentan es así como cuentan nuestra historia. Comandados por, aquí viene la verdad, la única verdad, Ambrosio de Spinola, la figura central de la derecha del cuadro. Nos está explicando el cuadro. Ahora se ha pasado largo. Velázquez es el pintor, el que pintó el cuadro. Representa a Spínola como un hombre honorable. Es que éramos y eran. También nuestros enemigos eran honorables, eran caballerosos, tenían honor, que hoy en día no sabéis ni lo que significa eso. Que impide, tú ves que Spínola, que era el que mandaba a los tercios de Flandes, en ese momento, pues que había vencido a su rival, Justino de Nassau, gobernador de la ciudad, que es la figura central del cuadro de las danzas o las picas, que también es conocido, o la rendición de Breda, pues hace un gesto para que no se arrodille, para que no se humille. Pues así se luchaba entonces, entre caballeros. Pero Justino de Nassau, Carlos I lo tuvo sentadito enfrente, como a todos los duques, todos los marqueses, todos los que tenía por ahí, incluso a Lutero, y los quería justiciar, hasta matar. Una leyenda que sin embargo no iba a durar para siempre. Ese cuadro lo podéis ver en el Museo del Prado, por cierto. Otras naciones no tardaron en copiar y adaptar el modelo de los tercios, reclutando soldados entre la baja nobleza y instruyéndoles en el manejo de diversas armas. El ejemplo más célebre fueron los mosqueteros franceses, que a pesar de su nombre manejaban también la espada y no solo los mosquetes. Mirad, aquí os voy a hacer un comentario. Con este comentario yo creo que se desmonta toda la historia sobre los mosqueteros y Richelieu y toda la gente que os podéis imaginar. Ahora, vamos a cantar verdades. En las Olimpiadas hay un montón de deportes. Solo hay un deporte de origen español: la esgrima. Así que los mejores espadachines, a sable, florete, espada, lo que quieras, españoles. Todos los españoles iban con su espada.
todos, y con su daga, todos. Y los que eran miembros de los tercios, pues salían de paseo normal por Madrid o por lo que fuera, era en la época de Quevedo, pues salían pues con su espada, con su daga, con otras dagas que te llevaban escondidas, con uno o dos o tres pistolones. Porque tenían muchos enemigos y muchos países mandaban a gente para matar a buenos soldados. Eso lo explica muy bien Pérez Reverte en su serie de libros que habla de los tercios, del Capitán a la Triste. Lo explica muy bien. La película, el actor se empeñó, que es argentino, es muy buen actor, el Rigor Mortensen, que le llamo yo, que es un buen actor, pero se empeñó en que no lo doblaran. Y eso hizo que la película pues perdiese mucho. Pero la película está muy bien. Yo creo que aquí se han basado más en la película que en la historia, pero en fin, pero esto está escrito por un historiador. Además, la rama hispánica de los Habsburgo empezó, ¿os dais cuenta? La rama hispánica de los Habsburgo. En ningún momento han nombrado España. En ningún momento han nombrado bien nada referente a nuestros reyes. Empezó a tener problemas económicos, que por una parte le hicieron perder rápidamente ventaja en el terreno armamentístico, mentira, y por otra redujeron la disponibilidad de los soldados para los tercios, que al ser de una unidad de élite recibían una paga acorde. Así es como enseña la historia. Así es como enseña la historia. De la manera más efectiva para engañarte, contándote medias verdades, poniéndote una verdad y un montón de mentiras. Una de élite que se creían que eran los SEALs. No, no eran los SEALs, eran los soldados normales españoles. Punto, se ha terminado, no hay más. Era el ejército de España, que eran profesionales. Por cierto, no cobraban nunca. Era un daño que eso se llevaba desde que se descubrió América. En América se vivía muchísimo mejor que en España. Mientras en España había hambrunas y se pasaba penurias y cosas de estas, en América se vivía de lujo. Ay, sí. Pues eso, así es como enseñan y engañan a la gente. A mediados del siglo XVII los tercios estaban en crisis por un armamento obsoleto y la ausencia de nuevos soldados para cubrir sus bajas. Todo esto es mentira. Los tercios perdieron una gran batalla, no recuerdo ahora los nombres, ya sale en mi memoria, y siguieron ganando un montón de batallas. Los franceses, que fueron quienes ganaron esa batalla tan importante, y habían perdido 1000 batallas hasta capturaron a Francisco I, rey de Francia, en la batalla de Bicoca, pues al rey de Francia lo tuvimos aquí en España pues un año o dos. Hoy creo que van a llamar aquí. Pues nada, pues los franceses empezaron a hacer publicidad y contar su historia de que eran mejores, pero no, los mejores seguíamos siendo nosotros. Crisis ninguna. Crisis ninguna. ¿Y ausencia de soldados? Tampoco. Tampoco. Lo que pasa, como os he contado muchas veces, es que España en aquella época pues éramos como mucho 8 millones de habitantes, contando niños, niñas, viejos, viejas. Esas carencias se dejaron sentir especialmente en Flandes, un territorio que los Habsburgo intentaron en vano conservar a costa de un enorme esfuerzo económico y humano. Bien.
Si tenemos en cuenta que nosotros, en nuestro imperio, en el imperio que le dejó el rey emperador a su hijo, no se ponía al sol, y todo eso era España, pues normal que defendieran España. Y las guerras son caras. Y tú lo debes de saber, que haya escrito esto. Por eso nunca teníamos un duro, un doblón, un real de A8. La agonía de una unidad que durante más de un siglo había dominado los campos de batalla europeos era ya innegable. Esto tampoco es cierto. Los tercios españoles seguían venciendo batallas y batallas y batallas y batallas. Hasta cuando Felipe V de Borbón sucedió al último Habsburgo en el trono hispánico. Si os habéis fijado, nunca hablan de reyes de España. Trono hispánico, no dicen España, no dicen nada, no lo dicen con claridad. Una de sus prioridades fue llevar a cabo una reforma militar que, entre otras medidas, disolvía los tercios. Claro, ¿por qué los disolvió? Porque seguían siendo la mejor unidad de guerra del mundo. Y Felipe V de Borbón era el nieto del rey de Francia, de Luis XIV, el rey Sol, que se sabe, porque existe la correspondencia, que mientras estuvo este payaso palurdo aquí en España, el Felipe V, pues que no se dignó a hablar ni una palabra en español, pues lo primero que hizo por orden de su abuelo fue disolver los tercios, que les habían estado humillando durante 200 años. Terminaba así la historia de una unidad que había sido pionera en un nuevo modelo de hacer la guerra. Y esa es la única verdad, el único párrafo o dos fragmentos de dos párrafos que esto y dos fragmentos de dos párrafos que ha dicho la verdad, que ha dicho la historia tal como la contamos nosotros. El resto, pues así es como enseñan la historia. Como veis, llena de confusiones, llenas de medias verdades, muchas mentiras. Pero tranquilos, que si no ha salido Bicoca, ya saldrá. Y en Bicoca fue cuando capturaron a Francisco I de Francia. Que tuvimos al Delfín, nosotros tenemos a la princesa de Asturias y Gerona, que en Gerona no se hace nada porque estamos separatistas catalanistas, pero si fueran inteligentes tendrían una pompa, y los catalanes eso lo saben montar muy bien, muy bien, pues tendrían una pompa y tendrían una historia impresionante ahí. Los premios de Princesa de Gerona pues serían un evento pues como los premios Princesa de Asturias, donde quedaría pues yo qué sé, la élite de todo el mundo. Pero mira, te baja el sindicalista de turno detrás del tío este, detrás, el sindicalista este te baja detrás del rey con dos cojones ahí. Y yo pienso, ¿y los guardaespaldas qué? ¿La seguridad del rey qué? ¿Para qué está? ¿O estaba escondido debajo de la escalera y se subió? Pues ese tío tenía que haber sido reducido inmediatamente. En Estados Unidos eso le pasa al presidente de Estados Unidos y el servicio secreto le pega un tiro directamente, pero lo matan, ¿eh? Pues bueno, pues hasta aquí. Como veis, engañan a la población, engañan al mundo contando la historia. Y eso, National Geographic, amigos.
National Geographic, tan prestigiosa ella, esa revista, tan prestigiosa, pues como ves, mienten, 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 no cuentan la verdad, la cuentan medias verdades, medias mentiras, que es la mejor manera que hay de engañar y de confundir al personal. Pues amigos, pues como veis, yo lo iba a titular Los tercios españoles, un nuevo modelo de unidad militar. Pero lo voy a titular Así cuenta la historia de los tercios de leyenda negra. Un abrazo. Soy Tony Garcés, un saludo muy grande desde... Es que me han dicho que diga que no estoy en Valencia. Sí que estoy en Valencia porque se dice Valencia, la provincia, pero se llama Valencia. La capital, Valencia, y la provincia es Valencia también. Bueno, soy de Valencia, desde las montañas, yo orgullosísimo de mi pueblo. Pues nada, pues un saludo muy grande, soy Tony Garcés y nada, pues que seáis muy felices y nada, acordaos que yo esta semana estaré pues por ahí, así que va a salir un montón de cosas grabadas hasta donde pueda. Que Dios os bendiga a todos.